Buenas amigos, soy Agustín Márquez, coach de Qualimotus y quiero presentarte este mini curso en el que vamos a hablar de la auditoría energética del corredor. Esta parte de nuestra formación entraría dentro de lo que sería el curso de especialista en biomecánica de carrera y vamos a centrarnos en este mini curso sobre los aspectos energéticos del corredor, orientado a la fisiología del entrenamiento, y para ello vamos a comenzar. Primero, tengo que explicar que este mini curso aborda lo que sería la perspectiva del entrenamiento desde una orientación bioenergética del rendimiento. Si pensamos en cómo desarrolla su actividad física un corredor de fondo, podemos plantearlo como un problema de energía, ¿no? El corredor va a intentar optimizar lo que sería todos sus procesos metabólicos para recorrer el espacio de la carrera en el menor tiempo posible. ¿De qué va a depender esto? Pues principalmente de la obtención de la mayor cantidad de energía, que la va a transformar en una velocidad, en una potencia, y esa potencia va a hacer que desarrolle que recorra el espacio en el menor tiempo posible. Para eso necesita una distribución eficiente de toda esa energía, ¿vale? Que va a venir dada por una buena eficiencia energética, la distribución de esa energía, la obtención de esa energía, la disminución de todo lo que sería la fuerza de frenado, la utilización de una biomecánica eficiente para el aprovechamiento de todos sus recursos de ahorro de energía, ya llámense componentes elásticos y musculares, componentes ciclo, estiramiento, acortamiento y demás, y la optimización de las aplicaciones de fuerza contra el suelo para conseguir que sus apoyos sean lo más óptimo posible. Entonces, a partir de aquí, entendemos que aquellos corredores que sean capaces de producir la mayor cantidad de energía por unidad de tiempo, que sería la potencia, aquellos corredores que desarrollen mayor potencia durante este recorrido van a obtener los mejores resultados porque esa potencia va a generar a su vez una mayor velocidad. Bien, ¿de qué va a depender esta obtención de energía? ¿De qué va a depender esta eficiencia energética? ¿Y cuáles son los factores que determinan por qué un corredor es más rápido que otro a nivel de la fisiología? La parte de la biomecánica la vamos a dejar en este curso, solamente nos vamos a centrar en los aspectos fisiológicos. Bien, podríamos resumirlo en una fórmula, ¿no? Esa potencia, esa energía, esa cantidad de energía que obtienen los corredores asociada a su consumo máximo de oxígeno, eh, viene determinada por dos aspectos principalmente. Por un lado, el consumo máximo de oxígeno, la capacidad que el organismo tiene de obtener el oxígeno del ambiente por kilogramo de peso corporal y mililitro de sangre, y la capacidad que tiene de mantener ese consumo máximo de oxígeno durante un tiempo. Entendiendo esta fórmula, esa energía máxima puede ser mayor si aumentamos el consumo máximo de oxígeno y si somos capaces de mantener este consumo el mayor tiempo posible. Por lo tanto, aquellos corredores que sean capaces de alcanzar altos niveles de consumo de oxígeno y sean capaces de soportar estos niveles más tiempo que los demás, pues obtendrán mejores resultados desde el punto de vista del rendimiento fisiológico. Y por lo tanto, obtendrán una mayor velocidad media de carrera y una disminución de los tiempos en las pruebas de medio fondo y fondo. ¿Cuáles son los componentes de esta energía máxima asociada al consumo máximo de oxígeno? Principalmente los podríamos dividir en cuatro grandes apartados.
Por un lado, la fuerza. ¿Por qué la fuerza? La fuerza es uno de los componentes fundamentales en cualquier tipo de entrenamiento. En corredores también. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ser el elemento clave para producir la potencia. La potencia ya sabemos que es eh, la fuerza aplicada por la velocidad. Entendemos que un corredor que tiene que reducir sus tiempos de contacto para aumentar su velocidad, si es capaz de aplicar en esos tiempos de contacto cada vez más reducidos mayor cantidad de fuerza, aumentaría lo que sería sus umbrales de potencia. Entonces, no es posible obtener altos niveles de potencia sin un desarrollo adecuado de la fuerza y de la velocidad. ¿Esto en qué se va a manifestar? Pues a mayor capacidad de fuerza, mayor rendimiento energético y además esa fuerza va a posibilitar que no nos hundamos contra el suelo, los tiempos de contactos se mantengan muy cortos y podamos aprovechar esa energía elástica que nos dan los tendones y los ligamentos. Gracias a esta energía elástica, un corredor podría llegar a recuperar hasta un 70% de la energía que aplica contra el suelo. Por lo tanto, la fuerza es un componente fundamental. Además, si tenemos en cuenta que la fuerza genera grandes niveles de potencia máxima, vemos que ya el corredor, si esta potencia máxima es elevada, tendrá una gran reserva de energía, una reserva de velocidad que puede aprovechar para correr más rápido. Un ejemplo, si este corredor corre la maratón a 14 km por hora y su potencia máxima está asociada a una velocidad de 16 km por hora, por ejemplo un sprint, pues vemos que el rango que tiene de reserva de velocidad es muy corto. Por lo tanto, entraría rápidamente a cualquier cambio de velocidad dentro de zonas de potencia máxima, consumiendo sustrato energético muy importante a nivel de glucógeno, glucólisis, y agotaría estas vías, por lo tanto perdería velocidad y la única opción que tendría es utilizar lípidos y disminuir la velocidad. Por lo tanto, la fuerza es un componente fundamental para los corredores desde estos aspectos que hemos explicado. El segundo apartado importante que habrá de tenerse en cuenta es la capacidad de soportar altos niveles de potencia durante un tiempo prolongado. Estos altos niveles de potencia durante un tiempo prolongado generan una alta concentración de lactato, por lo tanto el sujeto debe de tener una capacidad de tolerancia a este ácido láctico que es a su vez sustrato energético del miocardio a través de los ácidos grasos y la glucosa, y eso nos va a posibilitar que ese miocardio tenga una gran capacidad de contracción, de fuerza rápida y potente, y generar a su vez una gran eyección de sangre a través de esa contracción del corazón, que nos va a su vez ayudar, asistir a aportar todos los nutrientes, oxígeno y nutrientes a la fibra muscular que está produciendo la contracción muscular durante el ejercicio. Por lo tanto, la capacidad o la acidosis que tiene un organismo, un buen corredor, de soportar esos niveles de lactato sin perder capacidad de fuerza, manteniendo altos niveles de potencia, es clave para estos corredores. Y de hecho, actualmente se está utilizando muchísimo el entrenamiento en aceleración y en deceleración para mejorar aspectos asociados a esta tolerancia a la acidosis, ¿vale? Se han visto que entrenamientos en deceleración son capaces de producir altos niveles de consumo máximo de oxígeno sin que haya una pérdida significativa de la fuerza. Y además, estos entrenamientos de aceleración, como ya sabemos la fórmula de fuerza masa por aceleración, pues mejoran los componentes de la fuerza. Bien, por otro lado, el componente cardíaco. El componente cardíaco es fundamental para mantener los consumos elevados de oxígeno. Ya sabemos que el consumo máximo de oxígeno, el consumo de oxígeno, va relacionado
con el gasto cardíaco y también con la diferencia arteriovenosa de O2 que se mantiene constante. El gasto cardíaco viene asociado a una frecuencia cardíaca y a un volumen sistólico. El volumen sistólico, ya hemos dicho, depende también de esa fuerza del miocardio y del volumen de la cavidad en su capacidad de acumular sangre dentro del corazón. Este volumen sanguíneo, este volumen sistólico ha de ser entrenado para mejorarlo, porque si no, si solamente aumentásemos el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca, podemos tener una merma del consumo máximo de oxígeno de hasta un 25%. Por lo tanto, es importante mejorar lo que sería el volumen de oxígeno. Ya sabemos que el volumen de oxígeno máximo se alcanza aproximadamente a un 80% de la frecuencia cardíaca o un 80% de la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno. Para nosotros el gasto cardíaco, a través de los estudios de Vilat, Vilat utiliza un indicador indirecto de cálculo de consumo de gasto cardíaco a través de la fórmula velocidad en metros por minuto por la frecuencia cardíaca. Entonces el gasto cardíaco se calcula indirectamente en latidos por metro para poder ver la eficiencia de este aspecto. Otro de los aspectos muy importantes a tener en cuenta y que tradicionalmente no se ha tenido o no se ha previsto dentro de lo que sería las fases del entrenamiento a nivel de rendimiento es el factor perceptivo. El factor de autorregulación de la carga, a través de uno de los primeros que habló de esto es Tim Nock con la teoría del coordinado central en 2009, ya nos explicaba la importancia de que la capacidad que tiene el cuerpo de autorregulación. Entonces, es importante y sobre todo es una de las características claves a nivel de rendimiento en corredores africanos, su capacidad de autorregulación de la carga, su conocimiento perceptivo y propio de las sensaciones, las interpretaciones de sus sensaciones para regular lo que sería la velocidad en función de las necesidades metabólicas que la carrera requiere, y eso les diferencia bastante de los corredores blancos, ¿no? Es cierto que a niveles de consumo máximo de oxígeno, en varios test han demostrado que en tapiz rodante no existe una diferencia significativa entre corredores africanos y blancos de élite, pero cuando corren en carrera han demostrado que son más eficientes a nivel energético, aparte de sus aspectos biomecánicos, por la autorregulación del esfuerzo. Por lo tanto, es otro de los aspectos que se deberían de tener en cuenta a la hora de estudiar estos componentes que pueden hacer conseguir una mayor energía máxima asociada al consumo máximo de oxígeno. Bien, una vez que ya conocemos esto, tenemos que tener en cuenta cuáles serían los aspectos a estudiar con respecto a este consumo máximo de oxígeno. Para estudiar todos los componentes asociados a la energía máxima, al consumo máximo de oxígeno, deberíamos de realizar pues pruebas de esfuerzo, test de lactato, si queremos estudiar la fuerza, sistemas como el encoder. Todo esto tiene varios inconvenientes. En primer lugar, las pruebas de esfuerzo que se han realizado tradicionalmente en la fisiología del ejercicio tienen varios inconvenientes. El primero es que se ha demostrado ya a través de diferentes estudios que una prueba de esfuerzo no da la capacidad o no da un valor máximo de consumo de oxígeno, y ya que si al corredor se le permite elegir libremente la regulación de la carrera, puede generar consumos de oxígeno más elevados de los que da en la prueba. Entonces, el valor que nos da no es realmente el valor máximo del consumo de oxígeno. Los test de lactato son importantes, se pueden realizar,
pero tienen un gasto económico importante, al igual que las pruebas de esfuerzo. Los encoders son materiales sofisticados de alto coste y no es accesible a todos los entrenadores. Además, si tuviésemos estas pruebas y si la información que nos dan son las más eficientes a nivel científico porque así están validadas, ¿cuántas veces deberíamos realizarla a lo largo de la temporada como entrenadores? ¿Vale? ¿Cada cuánto tiempo hace falta realizar estas pruebas? ¿Vale? Y por último, ninguna de ellas nos da una valoración de la percepción del corredor, de la autorregulación de sus ritmos o de la capacidad de interpretar de forma correcta las sensaciones y de regular los ritmos de carrera en función de la optimización de la utilización de esas vías metabólicas. Por tanto, a partir de ahí se plantea una posible solución a través de una fisióloga de ejercicio, Veronique Vilar, que a partir de 2010 comienza a utilizar una herramienta de campo llamada el test Rabbit, que en un solo test y de forma sencilla y económica, pues nos va a dar información y clasificar todos los aspectos relacionados con la utilización de la energía máxima asociada al consumo máximo de oxígeno. Vamos a ver este test y vamos a ver en qué consiste. El Running Advisory Villa Training es un test de campo, como ya he dicho anteriormente, en el que se solicita al corredor o corredora que realice diferentes tramos de carrera con descansos en los que debe regular su ritmo en función a unas consignas de velocidad fácil, velocidad media, velocidad dura, velocidad muy dura, sprint máximo de 10 segundos y sprint mantenidos a una intensidad máxima durante 30 segundos. Todas estas intensidades se realizan con tiempos de recuperación entre ambos y la prueba finaliza al realizar todas las zonas de entrenamiento. A partir de aquí se pueden extraer diferentes conclusiones y se clasifica el corredor en función de su rango de edad y en comparación con una serie de referencias, con más de 1 millón de referencias que ha realizado la fisióloga del ejercicio para clasificar los corredores en sus zonas. De ahí podemos extraer pues directamente a partir del test la velocidad máxima en 30 metros, la velocidad mantenida en 30 segundos, la velocidad media en la zona dura, media y fácil, y a partir de ahí reservas de fuerza, reserva de acidosis, reserva de zona cardiovascular, reserva de percepción. También nos da la posibilidad el test de clasificar dentro de lo que sería un diagrama de red para ver cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes del corredor y a partir de ahí tener la información suficiente para poder comenzar a realizar un entrenamiento ajustado a lo que serían las necesidades de estos corredores. Bien. ¿Qué más ventajas tiene este test? Un test sencillo, fácil, lo podemos realizar las veces que queramos, incluso una vez por semana, y no produce una gran demanda a nivel de instrumental o a nivel de inversión. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, la fisióloga nos propone diferentes auditorías más completas para estudiar los diferentes aspectos o componentes de lo que sería la energía máxima asociada al consumo máximo de oxígeno. El primero, la auditoría específica relacionada con el componente de fuerza. Si queremos estudiar el componente de fuerza, podemos estudiarlo en función a los test clásicos de producción de fuerza máxima que ya se vienen realizando en diferentes
estudios a través de el análisis de la velocidad asociada al movimiento de fuerza. Vadillo explica cómo la velocidad es el componente fundamental de cualquier ejercicio de fuerza y nos puede servir para estudiar lo que sería la aplicación de fuerza. De hecho, nuestro compañero ya en el minicurso anterior os ha hablado de esto. Por lo tanto, a partir de ahí ya podríamos tener un estudio de la fuerza máxima aplicada por este corredor. Después, ¿qué otras formas tenemos de estudiar la fuerza? A nosotros, como entrenadores de corredores, nos interesa saber si esta fuerza va a mejorar lo que sería la potencia máxima del corredor, porque nosotros queremos saber que si el corredor tiene una potencia máxima adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, esa potencia máxima puede venir dada por altos niveles de fuerza y alto nivel de velocidad. Pero si alguno de los dos, fuerza o velocidad, no estuviese suficientemente desarrollado, podemos a través de varios tests estudiar estas aplicaciones. Uno de los tests que nos puede servir para estudiar la aplicación de fuerza en relación a la potencia puede ser el test de escalera de Gustav. ¿Vale? El test de escalera de Gustav consiste en realizar un sprint durante 5 segundos en el que se agrega peso corporal, al peso corporal se le agrega carga hasta un porcentaje relativo del peso del cuerpo. Ventaja de este test, fácil de realizar, a través de una medición sencilla de lo que sería la huella y la tabica de lo que es una escalera y el número de escalones, podemos calcular aspectos tan importantes como sería la velocidad ascensional, el porcentaje de la pendiente, la energía ascensional y sobre todo la energía total, la potencia total y la potencia relativa. Aquí vemos cómo el corredor se le ha cargado con 2, 4 y 6 kilos y se le ha pedido que realice el test tras una recuperación completa. En este caso, los valores de potencia máxima se dan con la propia carga del cuerpo. ¿Por qué es importante la potencia máxima para los corredores? Ya se ha demostrado que la potencia de corta duración y la de larga duración guardan una relación en maratoneros de élite. Estamos hablando de corredores por debajo de 2 horas 6, que no se distinguían por su consumo máximo de oxígeno, sino por su velocidad en 1000 metros. Y además, por su capacidad de aceleración en 30 metros. Por lo tanto, la potencia máxima es un aspecto clave para los corredores de fondo. Aquí vemos cómo esa potencia relativa, cuando se le agrega una carga al corredor, disminuye de forma significativa. Por lo tanto, aquí esta pérdida de potencia, que no debería ser tan brusca con la primera carga, viene debida a una falta de fuerza. Hemos estudiado la fuerza ya no a través de un encoder, una sentadilla por ejemplo, sino en un gesto específico como sería la carrera dentro de un plano inclinado. Por lo tanto, aquí a nivel de especificidad estamos hablando de la fuerza desde un punto de vista más de fuerza útil o fuerza específica para corredores. Aparte de esto, también podemos compararla con la velocidad en 30 metros y ver los valores relativos cómo están más alejados a nivel de fuerza-potencia que de fuerza-velocidad. Por lo tanto, el corredor, en este caso, presenta un déficit de potencia relacionado con la fuerza. Pues ya tenemos otro aspecto muy importante a la hora de entrenar a este corredor que ya antes no conocíamos. Con respecto al componente de acidosis y a la tolerancia del ácido láctico, esto es muy importante para conocer otro de los aspectos claves dentro de lo que sería la capacidad de energía asociada a un consumo máximo de oxígeno, que es el tiempo límite. El tiempo límite, como dijimos anteriormente, es la capacidad que tiene un corredor de mantenerse a velocidad asociada a consumo máximo de oxígeno durante un tiempo determinado. Si esta capacidad de acidosis, esa tolerancia a la acidosis es baja, el tiempo
que podemos mantener esos niveles es también bajo. Por lo tanto, nos conviene desarrollar esa capacidad de acidosis y para ello también determinar lo que sería el máximo estado del lactato estable para ver qué velocidad, en qué velocidades el corredor es capaz de correr como un máximo manteniendo unas concentraciones de lactato lo más estable posible y que no suban por encima de un mililitro. Bien, ¿qué dos test nos proponen para hacer esta valoración? Por un lado, lo que sería el test de cálculo del máximo lactato de estado estable, que sería un test rectangular en el que se coloca el corredor en dos bloques de 20 minutos. Se les pide que aguanten a velocidad constante y se le toma lactato antes y después de este bloque. Son bloques de 20 minutos, uno al 65% y otro al 85%. Se representa gráficamente todas las tomas de lactatos y la intersección de las rectas nos va a determinar lo que sería la concentración de lactato y la velocidad asociada. Otro de los aspectos importantes que nos sirve también para determinar esa capacidad de acidosis es el test de la velocidad crítica. Este test de velocidad crítica a partir de diferentes marcas en pruebas de 1000 a 5000 metros nos sirve para, una vez representado gráficamente lo que sería la distancia y la velocidad promedio en estas pruebas, determinar la velocidad crítica, que se define en la bibliografía como la velocidad máxima a partir de la cual entraríamos inexorablemente en la zona de consumo máximo de oxígeno y nos puede determinar incluso una reserva de metabolismo anaeróbica medida en metros. Por lo tanto, es un test muy útil para valorar esa capacidad de acidosis. Por último, también podemos ver cómo este tiempo límite, medido en segundos, a través de una prueba en la que se coloca al corredor a una velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, se le pide que mantenga la carrera hasta la extenuación. Vemos a través de la medición de esta distancia qué tiempo es capaz de soportarlo y nos sirve también para clasificarlo dentro de un rango de capacidad baja, media o alta comparada con la velocidad crítica. A mayor tiempo límite, mayor es la capacidad de soportar una de oxígeno elevada sin llegar a la máxima tolerable. Por lo tanto, son aspectos muy importantes a considerar para aquellos corredores de resistencia. El componente cardiovascular, como dijimos anteriormente, se va a medir a través de lo que sería el gasto cardíaco y lo que pretendemos o lo ideal para los corredores es tener el consumo máximo de oxígeno lo más alto posible con un gasto cardíaco lo más elevado posible. Ya sabemos que si el volumen de eyección sistólica disminuye o no es lo suficientemente alto asociado a una frecuencia cardíaca, estamos perdiendo hasta un 25% de lo que sería la capacidad de consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, es un aspecto importante a desarrollar. Aquí vemos cómo se va valorando a través de diferentes comparaciones y velocidades y vemos que aquí efectivamente en las zonas de consumo máximo de oxígeno más elevados, la frecuencia cardíaca más alta, viene asociado a ese gasto cardíaco. Por lo tanto, este aspecto estaría bien trabajado. Por último, tenemos la auditoría específica del componente de percepción en el que a través de las pruebas que hemos realizado anteriormente, el RABIT, el Running Advisory Pillar Training, nos va a poder dar la comparación entre lo que serían las velocidades asociadas a una zona elevada y la velocidad asociada al máximo estado del lactato estable. Esta comparación nos permite ver si hay una buena interpretación del corredor con respecto a su umbral, si es capaz de regular su velocidad con respecto al umbral, sin ayuda de elementos externos como puede ser un pulsómetro. Vemos que la diferencia no es muy significativa, por lo tanto aquí
vemos que hay una buena gestión de lo que serían los ritmos y cuando existe una diferencia muy importante, aquí a un decalaje de un 14%, pues ya vemos que esto va a influir negativamente en lo que sería la regulación de las energías a ritmos altos, por tanto una pérdida de la velocidad media a nivel de competición. Igualmente se puede comparar perdón, la zona cardiovascular con los niveles de autopercepción y si la diferencia es inferior o mayor al 50%, indican una mala regulación de ritmos medios y una mala dosificación energética de pruebas de larga duración. Por lo tanto, la mayor ventaja de los componentes perceptivos es la capacidad de autorregulación de ritmos de carrera, optimizando el uso así de las vías energéticas durante la competición. Aquel corredor que aunque no contenga un consumo máximo de oxígeno elevado, pero que sea capaz de optimizar los ritmos de velocidad de carrera, podrá conseguir un mayor rendimiento energético y ganar a otros corredores que tengan una mala interpretación de esas energías. Un gran defecto de los corredores, sobre todo a nivel popular, es el correr siguiendo aquellos globos que marcan un ritmo determinado para conseguir una determinada marca. El globo de las 4 horas, el globo de las 3 horas, el globo de las 3 horas y media. ¿Por qué? Porque a estos ritmos, si se mantienen de forma constante, es imposible optimizar las vías metabólicas, porque agotaríamos una vía sin posibilidad de regenerarla. Es más interesante modular, regular las velocidades para, a través de los diferentes ritmos y las diferentes zonas, poder ir utilizando una vía energética mientras recargamos otra. Bueno, esto ha sido el mini curso. Espero